12 actores que filmaban escenas completamente alterados y los realizadores lo permitían. La época dorada del cine mexicano brillaba con trajes exquisitos, melodías inolvidables, figuras legendarias y, efectivamente, intérpretes bajo los efectos de estupefacientes frente a las cámaras, así, sin disimulos. Mientras la audiencia se emocionaba en las salas, en los platós sucedían situaciones que hoy serían inconcebibles de esconder. Artistas que aparecían con licor en mano, otros que exigían su dosis previa a actuar, y algunos que únicamente rendían con píldoras que nadie osaba cuestionar. Los directores lo sabían, claro. También lo consentían, pues si el protagonista cumplía, ¿quién indagaría el origen de tanta vitalidad? Hoy, en nuestro canal Cine de Oro Mexicano, rescatamos los registros olvidados para exponer a aquellos actores que arribaron bajo la influencia de sustancias prohibidas a los sets. Suscríbete si adoras develar lo que el pasado intentó sepultar, porque este relato solo inicia. ¿Preparado? Empecemos. Germán Valdés Tintán, entre risotadas, humo y delirios. Germán Valdés, celebrado como Tintán, era el corazón del pachuco, el prodigio del humor, el monarca del albur y la espontaneidad. Su magnetismo era avasallador, su agudeza incomparable, pero también fue, según testimonios de sus cercanos, uno de los artistas más erráticos de la época dorada, un hombre cuyo talento frecuentemente se nublaba por sus vicios. Tintán no solo ingería alcohol, este era una presencia fija en su vida, pero no la exclusiva. Consumía cannabis durante las filmaciones, a menudo entre secuencias, y en ciertas ocasiones se presentaba en el plató visiblemente alterado, con una hilaridad desbordada que no cuadraba con la toma, omitiendo parlamentos o inventándolos sin coherencia, aunque milagrosamente, a veces funcionaban con su rol desenfrenado. Un operador de audio de los estudios Clasa, cuya identidad se mantuvo en secreto por años, confesó en una plática informal filtrada tiempo después: había jornadas en que lo buscábamos por todo el estudio y lo hallábamos encerrado en su vestidor, con una neblina espesa y fragante filtrándose bajo la puerta. Al salir, con la mirada enrojecida y una mueca traviesa, decía: ahora sí estoy listo para inventar, que corra la cámara. El director, resignado o quizá cautivado por su caos, simplemente accionaba el equipo y aguardaba el prodigio. En la cinta El Rey del Barrio, hay un momento donde Tintán emerge con la pupila vidriosa, balanceándose levemente y balbuceando palabras en inglés incoherente. La lente lo captura y el público lo atribuye a su rol extravagante, pero la realidad era otra. No actuaba, genuinamente estaba intoxicado, forcejeando por sostenerse y recordar su ubicación. Su don era tan vasto, su facilidad para lo imprevisto tan natural, que incluso en ese estado ofrecía secuencias imborrables, impregnadas de una fogosidad que, aunque artificial, hipnotizaba. Los jefes de producción lo conocían, pero nadie intervenía. El éxito en taquilla era lo primordial. Si sobrio ya era excepcional, drogado era un maldito fenómeno, relataba un operador de cámara con una mezcla de asombro e inquietud. El dilema real surgió cuando la marihuana dejó de bastarle. En los 60, su ansia de escape lo llevó a probar pastillas para aguantar las extenuantes jornadas, mezcladas de manera riesgosa con licor. Las consecuencias fueron graves: tomas con risas descontroladas que devenían en sollozos, gestos torpes que rompían la sincronía, y momentos en los que simplemente se quedaba paralizado, perdido, mientras el reparto intentaba salvaguardar la escena. Y, sin embargo, la gente lo idolatraba, lo ovacionaba, lo consideraba un maestro, porque ignoraban que tras cada risa yacía un hombre batallando por sostenerse, por conservar un personaje que se desvanecía con cada consumo. Los directores, con la vista fija en el cronograma y los recursos, seguían grabando, alimentando su espiral de decadencia. Luis Aguilar, el Gallo Giro, entre copas y fármacos. Luis Aguilar encarnó la jovialidad, la gallardía y la parranda en el cine de oro. Apodado El Gallo Giro por su estilo dicharachero, su voz resonante y su arrojo, siempre dispuesto para el baile, el chascarrillo y la acción. Ostentaba una sonrisa perpetua para la lente, un dicho ocurrente, un vigor que parecía infinito. Pero lo que el público desconocía, y muchos en el medio optaban por pasar por alto, era que, antes de rodar, Luis seguía un ritual que lo acompañó gran parte de su trayectoria: un trago de tequila, a veces dos, y una diminuta tableta blanca que resguardaba con recelo en un pañuelo. Era su combustible secreto.
Según un iluminista que colaboró con él en al menos 5 filmes y presenció su rutina, Luis afirmaba que esa pastilla era su chispa de estrella, la que le brindaba el ímpetu para las agotadoras jornadas. Sin embargo, en ocasiones se le veía excesivamente agitado, con una euforia antinatural o completamente desconcentrado. El texto continúa respetando la estructura original, sustituyendo términos y corrigiendo errores, sin alterar la esencia ni la longitud, la mirada ausente y los gestos torpes. Se trataba, como se descubrió posteriormente, de anfetaminas, un estimulante muy recurrente entre los actores de ese periodo, sobre todo en los años 50 y 60, cuando las filmaciones eran agotadoras y la exigencia por desempeñarse era implacable. El verdadero problema surgía al combinar estas sustancias con alcohol, lo cual desencadenaba en él cambios emocionales bruscos. Oscilaba entre una alegría excesiva y una hostilidad verbal en instantes, dejando al personal en tensión. En una oportunidad, durante la grabación de una cinta de acción donde debía mostrarse heroico, Luis, en un arrebato de ira incomprensible, lanzó un revólver de attrezzo y vociferó: «¡Fuera del libreto! Estoy cansado de fingir con espectros. Denme una secuencia con autenticidad. Necesito experimentar el peligro real». Los colaboradores lo conocían, el realizador igual, pero nadie intervino. Al revés, el cineasta detrás de varias de sus películas, ya fuera por complicidad o resignación, lo defendía argumentando: «Luis es así, su vigor no es falso, es creativo, es su proceso». En una escena nocturna crucial, la producción se detuvo de golpe porque Luis era incapaz de concentrar la vista en su contraparte. Parecía divisar destellos imaginarios, siguiendo siluetas que no existían. El productor, consternado, mandó pausar la jornada, pero Luis, entre el orgullo y la angustia, solicitó 5 minutos en su camarín. Al volver, para sorpresa general, entonó un tema ranchero con voz impecable y una sonrisa radiante como si nada hubiera pasado. Era un símbolo popular, un hombre que personificaba el júbilo y el dinamismo, pero muchos de sus instantes memorables en pantalla fueron sostenidos por un cóctel riesgoso de drogas, licor y el mutis cómplice de una industria que lo explotaba hasta el límite. Ramón Gay, el galán que requería valor líquido para amar. Ramón Gay figuraba entre los intérpretes más atractivos, distinguidos y misteriosos del cine dorado. De estatura imponente, facciones perfectas y una dicción grave, irradiaba magnetismo. Era el prototipo de hombre que, con solo aparecer en cuadro y lanzar una mirada o sonrisa sutil, conquistaba al público, especialmente femenino. Pero tras esa máscara de seguridad se escondía un terror irrefrenable hacia las escenas románticas. No eran desnudos, inexistentes entonces, sino gestos cotidianos como un beso intenso o una caricia delicada frente a la lente, momentos que para él equivalían a un suplicio. Un director que colaboró con él en 3 proyectos y presenció su ansiedad relató años después: Ramón tenía una costumbre peculiar. Antes de una escena amorosa, exigía soledad absoluta durante 10 minutos. Al regresar, se notaba más tranquilo, aunque con un aroma a alcohol mezclado con algo dulce y medicinal. Ese algo, según un asistente cercano, era un brebaje de sedantes suaves mezclados con coñac o whisky, su valor líquido para domar el pánico. Con los años, su organismo dependió de esa fórmula incluso para secuencias sencillas. Durante el rodaje de un drama, en una toma clave donde debía besar a la protagonista con pasión, su adicción quedó al descubierto. La escena se repitió 5 veces porque Ramón no podía mantener la concentración. Su mirada se nublaba, sus movimientos eran lentos, evidentemente sedado. La actriz, molesta, reclamó al director, quien respondió con una frase que se volvió infame: «Deja que cumpla su ritual. Sin eso, no rinde. Debemos continuar». La expresión se repitió tanto que en los sets empezaron a llamarlo, entre burlas y lástima, el galán de los 10 minutos. Nadie denunciaba su adicción ni su miedo, porque el resultado final seguía siendo convincente, porque su imagen, la del hombre ideal, no podía mancharse. Pero muchos sabían que Ramón no actuaba del todo, solo intentaba sobrevivir a cada toma sin que el pánico lo derrumbara. Cuanto más crecía su fama, más dependía de ese valor líquido, ocultando que tras el galán impecable yacía un hombre frágil, vulnerable y destrozado. Arturo de Córdoba, el intérprete obsesivo que vivía en el delirio.
Arturo de Córdoba encarnaba al hombre atormentado, el galán intelectual, el amante posesivo, el pensador de mirada penetrante y perdida. Sus roles giraban en torno a celos, culpa, deseo reprimido y pasiones oscuras. Lo irónico, lo que nadie dijo entonces, es que no simulaba tanto como aparentaba. En muchas de sus escenas más crudas, la intensidad que proyectaba era eco de su propia realidad. Fuera de cámaras, Arturo era hermético, metódico y obsesivo hasta la exasperación. Según testimonios de técnicos y asistentes, la dirección dependía de mínimas dosis de morfina que empleaba para aislarse de la realidad y hundirse en su rol antes de cada toma. Un apuntador que colaboró con él en la obra Cumbre de Buñuel confesó años después, cuando el temor al escándalo había menguado. Siempre solicitaba 10 minutos de privacidad antes de ingresar al plató. Alegaba necesitar sintonizar con la penumbra del personaje, pero todos sabíamos que era el instante en que se administraba la inyección. Ese era su ritual para acceder al delirio. Arturo no consumía cualquier estupefaciente. Era meticuloso incluso en su dependencia. Solo utilizaba compuestos elaborados por médicos particulares que le garantizaban discreción, precisión y efectos calculados para alcanzar el estado anímico que sus papeles demandaban. Según una actriz que compartió reparto con él en los años 50 y que pidió reserva de su identidad, cuando Arturo aparecía en el set con la pupila velada, los ojos brillantes, sabíamos que ese día ofrecería una interpretación electrizante, pero al día siguiente no recordaba nada, como si la escena hubiera sido un sueño febril. Durante el rodaje de un filme dramático, en la secuencia cumbre que requería entrega total, el director exigió intensidad máxima. En lugar de métodos actoriales convencionales, Arturo se encerró en su camarín y emergió 15 minutos después, tembloroso, con la voz quebradiza y la mirada al borde del desvarío. El resultado en pantalla fue aclamado como una de sus actuaciones más sublimes, pero un operador de cámara, con tono sombrío, murmuró: "Eso no fue arte, fue demencia pura, un hombre al borde del abismo". Nadie lo denunció, nadie intervino. Con los años, Arturo necesitó la sustancia incluso para ruedas de prensa y eventos públicos. Algunos periodistas notaban su lentitud al hablar, sus frases inconexas o sus ausencias mentales, pero lo atribuían a su profundidad filosófica o su naturaleza introspectiva. Jamás protagonizó un escándalo, pero su legado actoral, esas escenas donde el sufrimiento era tan visceral, estaba tan ligado al veneno que lo provocaba como al talento que lo sostenía, un sacrificio callado en el altar del arte y la adicción. Pedro Armendáriz, el charro impasible sostenido por fármacos. Pedro Armendáriz fue uno de los intérpretes más sólidos, majestuosos y venerados del cine dorado, siempre con el ceño firme, la postura erguida y una mirada severa que transmitía autoridad y una masculinidad indomable. Encarnaba al héroe recio, al revolucionario infatigable, al símbolo de la virilidad mexicana, pero lo que el público y gran parte de la industria desconocían era que Pedro padecía un dolor crónico, insoportable, resultado de viejas heridas y un cuerpo que se resquebrajaba en silencio. Para seguir actuando, para soportar las exigencias físicas y mantener esa fachada de invulnerabilidad, dependía de barbitúricos y ansiolíticos que le permitían funcionar. Un asistente de producción que trabajó con él en Flor Silvestre reveló en círculos privados: antes de cada escena demandante, Pedro seguía una rutina inquebrantable. Ingería 2 pastillas, se sentaba en silencio con los ojos cerrados durante 10 minutos, como meditando. Luego se levantaba con un suspiro y decía: "Ahora sí, ya no duele, a trabajar". Pero ese "ya no duele" era una mentira piadosa, una tregua química con su propio cuerpo. Con el tiempo, la dependencia se volvió crítica. Sus compañeros lo veían desubicado en el set, moviéndose con torpeza o hablando con lentitud anormal. En el rodaje de una película histórica, confundió los nombres de las actrices y repitió 5 veces una toma sencilla donde debía caminar y saludar, incapaz de coordinar sus movimientos. El director, sabiendo la verdad, justificó ante el equipo: "Está en personaje, es la intensidad que le imprime al rol". Pero no era actuación, eran los fármacos nublando su mente. El momento más crudo de su batalla silenciosa ocurrió en un western, donde debía galopar a toda velocidad.
Pedro rechazó ensayar, algo inusual en él, y en la primera toma, para horror general, se desplomó del caballo. No fue error del animal, sus reflejos, anulados por los sedantes, lo traicionaron. Esa noche fue hospitalizado, pero a la mañana siguiente, con obstinación admirable, regresó al set medicado y sin quejas, decidido a continuar. Un vestuarista que lo vio de cerca comentó: él prefería actuar drogado que admitir debilidad, que el mundo viera a un héroe, aunque detrás hubiera un hombre destrozado. Pedro Armendáriz fue un ícono de fortaleza, pero muchos de sus momentos más épicos en pantalla fueron sostenidos por un cóctel letal de valor, dolor y pastillas, dolor crónico, orgullo inquebrantable y sedantes que silenciaban su cuerpo y su alma. Fernando Soto, Mantequilla, el bufón que se adormecía entre escenas. Fernando Soto, recordado por su apodo cariñoso, Mantequilla, fue el eterno cómico del pueblo, el actor secundario que siempre arrancaba risas con su expresión de perplejidad, su voz trémula y un ritmo humorístico que parecía natural. Era el alivio cómico, el contraste perfecto en dramas y películas rancheras. Pero con los años, el ritmo implacable de la industria y las exigencias del oficio comenzaron a cobrar factura. Su cuerpo ya no respondía como antes y el agotamiento se acumulaba. Las jornadas de rodaje eran cada vez más largas, sin pausas, y para mantenerse activo en su apretada agenda de filmaciones, funciones nocturnas y presentaciones en cabarets, según confesaron varios colegas, Mantequilla empezó a depender de sedantes recetados, pastillas que controlaban sus temblores nerviosos, la ansiedad y el insomnio crónico que lo consumían. Sin embargo, esos mismos fármacos, mal combinados con alcohol o la falta extrema de sueño, comenzaron a nublar peligrosamente su lucidez frente a cámara. Un camarógrafo del estudio reveló con pesar: había días en que grabábamos escenas de apenas 3 minutos con diálogos simples, y él no recordaba haberlas hecho. Tenía que verlas en el monitor, y con genuina confusión preguntaba: ¿eso lo dije yo? ¿Cuándo lo filmamos? Durante el rodaje de una comedia ranchera, en una escena donde Mantequilla debía interactuar con varios actores en una cantina bulliciosa, su desconexión alcanzó un punto crítico. En medio de la toma, con la cámara rodando, se quedó mirando al vacío con expresión ausente y repitió la misma línea 3 veces seguidas sin percatarse. El director, frustrado, gritó: ¡corte! Zrenia, y él, completamente desorientado, preguntó: ¿ya empezamos? ¿Es mi turno? Los sedantes lo mantenían tranquilo, sí, pero también lo alejaban peligrosamente de la realidad, de la escena y de sí mismo. Aunque muchos en el set lo notaban lento, torpe, adormilado, con la mirada perdida, nadie decía nada, porque era Mantequilla, el cómico querido, y porque su nombre aún llenaba salas. Eso era lo único que importaba. Una actriz que trabajó con él en sus últimos años y presenció su declive, confesó con tristeza: era desgarrador verlo así, sabías que ya no era el mismo hombre lleno de chispa, pero se aferraba a cada escena como si fuera su última oportunidad. Su humor seguía funcionando, el público seguía riendo, pero esa espontaneidad que lo hacía único ya no venía del ingenio, venía de una farmacia, de una dosis más. Y lo más cruel era saber que todos lo sabían, que presenciaban su deterioro y aún así seguían filmándolo, exprimiendo su talento hasta el último suspiro. Música: Carlos López Moctezuma, el villano que actuaba bajo narcóticos. Carlos López Moctezuma fue durante décadas la encarnación del miedo, la autoridad y la crueldad en el cine de oro mexicano. Su sola presencia imponía respeto, su mirada penetrante y gélida generaba tensión. Su voz firme y cortante bastaba para dominar cualquier escena. Era el antagonista perfecto: caciques, tiranos, villanos, el mal personificado. Pero lo que pocos sabían, lo que solo se murmuraba en los pasillos de los estudios, era que su intensidad no siempre provenía del guión o de su talento. A veces venía de sustancias mucho más oscuras, que borraban la línea entre personaje y realidad alterada. Según testimonios de técnicos y asistentes de dirección que trabajaron con él, Carlos consumía opiáceos y tranquilizantes potentes, narcóticos que, según él, le permitían acceder a niveles más profundos de oscuridad emocional. Uno de ellos relató con escalofrío:
Tenía una cajita metálica que nunca soltaba, su pequeño tesoro. Decía que era medicina para la presión, pero la usaba antes de cada escena donde debía gritar, golpear o perder el control violentamente. La sospecha de que no estaba actuando del todo, de que algo más siniestro lo dominaba, surgió durante el rodaje de un melodrama intenso. En una escena clave, debía sujetar con fuerza a un actor joven durante una discusión acalorada. La toma terminó con el actor sangrando del labio, herido de verdad. Carlos no se disculpó, no mostró remordimiento, solo dijo con frialdad escalofriante: ¿así se ve real? Number, así es como debe sentirse. Testigos afirmaron que en esos momentos su mirada estaba vacía, ausente, como si no hubiera nadie detrás de esos ojos. No escuchaba instrucciones del director, solo reaccionaba al grito de ¡corte! Zrenia, como si despertara de un trance. Una actriz de reparto que compartió escena con él en sus etapas más oscuras confesó años después: nunca supe si estaba viendo al villano que interpretaba o si algo más siniestro, liberado por las drogas, se había apoderado de él. Hubo quienes sospecharon que su adicción iba más allá de lo físico, que usaba las sustancias para entrar en un trance donde el villano ya no era un simple papel, sino un reflejo distorsionado de su propio ser, una faceta de su psique que las sustancias liberaban. Los realizadores, en lugar de intervenir o buscar ayuda para él, le concedían plena libertad. Permitían ese método autodestructivo porque lo que lograba ante las cámaras resultaba tan impactante, tan visceral, tan escalofriantemente convincente, que nadie deseaba interrumpirlo. Nadie osaba quebrar la tenebrosa magia que generaba. Carlos López Moctezuma no actuaba la maldad, la personificaba, auxiliado por sustancias que lo llevaban al límite del precipicio, y todos lo sabían, y aún así continuaban filmándolo hasta el amargo final. Y bueno amigos, hemos llegado al término de este recorrido. Si este material les resultó interesante, no olviden dejar su like, comentar, compartir y suscribirse. No se pierdan los demás contenidos fascinantes que tenemos preparados en su canal predilecto. Hasta la próxima entrega.